Bueno, pues vamos a comenzar con la presentación del proyecto Corriente de Vida, un proyecto de ciencia ciudadana para la indagación colectiva sobre las aguas del Valle del Guadalhorce en la provincia de Málaga. Bueno, hay que decir que este proyecto es concebido por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, por lo tanto, tenemos una pequeña financiación para el proyecto y bueno, lo hemos hecho coincidir con el Día de la Educación Ambiental para poder darle también un sentido, porque aunque sea un proyecto de ciencia ciudadana, también está conectado con la educación ambiental. Entonces, vamos a comenzar con esta definición de educación ambiental, que a mí me marcó mucho cuando era estudiante en el máster de educación ambiental. Y bueno, que es una definición, la primera definición de educación ambiental que se hizo explícita en los años 70 por la UNESCO y que es la definición que está más aceptada sobre este concepto, ¿no? Entonces, vamos a verla porque muchas veces esta definición, cuando la vemos, parecemos que tenemos una idea de educación ambiental en nuestras cabezas, pero cuando vemos la definición, a mí, por ejemplo, me marcó y ya he cambiado mi concepción sobre lo que es la educación ambiental. Entonces, la educación ambiental es un proceso, debe ser un proceso permanente en el tiempo, que implica tanto a individuos como a comunidades, para adquirir esa conciencia de su medio a través del aprendizaje de conocimientos, valores, destrezas, experiencias, determinación, que les capaciten para actuar tanto individualmente como colectivamente en la resolución de esos problemas ambientales, tanto presentes como futuros. Por lo tanto, ya partimos de la idea de que un simple taller de un día, realmente eso estaría muy alejado quizás de esta definición de educación ambiental, porque es algo permanente en el tiempo y tiene que capacitar para actuar. Por otra parte, si seguimos leyendo el documento, este documento que os decía de la UNESCO del año 70, nos dice que la educación ambiental debe considerar el medio ambiente en su totalidad, natural y creado por el natural y el creado por el ser humano, el tecnológico, el social, dentro de ahí lo económico, lo político, lo histórico-cultural, lo ético, lo estético, y promover una comprensión crítica de los problemas ambientales, fomentando una participación activa y responsable de la población. Por lo tanto, tenemos tres ideas claves que sacamos también de este texto. Y es que educación ambiental también es trabajarlo desde esa visión holística, no solamente desde considerar el medio ambiente solo, como si solamente el medio ambiente estuviese separado de los demás y no hubiese interacción, ¿no?, entre lo humano y lo medioambiental, que haya una comprensión crítica, ¿no?, que impulsa a analizar esas causas subyacentes, esas consecuencias, que se reconozcan esos valores y que se reconozcan también esas decisiones muchas veces políticas y económicas que generan esos problemas. Y por otra parte, esa participación activa de esa población para que no sea pasiva, para que no sea receptora solamente de información, sino protagonista en esa toma de decisiones y esa implementación de acciones finales cuando ya saben de qué se tratan estos problemas. Por lo tanto, partimos de que un taller de un solo día no es educación ambiental y también partimos de que muchas veces cuando hablamos de educación ambiental lo que se nos viene son talleres de reciclaje. Realmente, si nos basamos en esto y damos un taller de reciclaje un día y lo único que nos basamos es clasificar los residuos, realmente no estamos haciendo educación ambiental. Estaríamos haciendo otra cosa, pero si nos basamos en esto no estaríamos haciendo educación ambiental porque los niños y niñas tienen que aprender, bueno, niños y niñas o la población general, tiene que aprender esa relación, ¿no?, de esos residuos, no solamente esa contaminación, sino cómo interactúa, cómo el ser humano está creando esos residuos, que críticamente sabe por qué están clasificando, ¿no?, por qué, qué causa, ¿no?, que por qué hay residuos, qué causas, qué consecuencias tiene si generamos residuos, si se echan a otro sitio, y luego que participen también, que puedan tomar decisiones después de esa capacitación crítica y que puedan también actuar, ¿vale? Entonces, esto está muy conectado con el proyecto que llevamos a cabo, que es de ciencia ciudadana, ¿no?, porque implica esa participación voluntaria de todas las personas. No tienen por qué ser profesionales de las ciencias naturales en este sentido, no importa su formación, no importa sus conocimientos, y que se produzca, ¿no?, tengamos en cuenta el conocimiento que se va a producir tanto a nivel local como científico y ese compromiso social con el territorio y con el sitio donde se está indagando. Ahora pasamos a presentar lo que es el proyecto en sí mismo, una vez que ya tenemos la definición de educación ambiental. Y
Y aquí, bueno, simplemente deciros que, bueno, que el proyecto comenzó en julio de 2025 y sería hasta el 30 de junio de 2027. Y, como he comentado antes, pues el FECI, la fundación, pues cofinancia con la Universidad de Málaga. Aquí tenéis un poco las personas que conforman ese equipo de proyectos. El equipo de proyectos que, como veis, tenemos a un coordinador que es el investigador principal y tenemos también a compañeros y compañeras de la Universidad de Málaga con formación en arquitectura, en ingeniería, en biología, en física, en química, en educación ambiental. Y por otra parte también tenemos un colaborador de la EMET, personas también que conforman las asociaciones JARA y la Mesa del Agua, que también están muy unidas con la educación. Así que, bueno, que tenemos una diversidad de personas que conforman ese equipo, pero que el proyecto lo conforma muchísima más gente, que son un poco la cara visible que hemos solicitado el proyecto. A ver, ¿qué nos motiva a pedir este proyecto? ¿No? Pues una de las motivaciones es que partíamos de que a nivel mundial tenemos una crisis del agua, que es un desafío a nivel local y global, pero que está acentuado, ¿no?, por esa crisis climática y por esa mala gestión que tenemos muchas veces de esos recursos. Y esto al mismo tiempo pues está impactando drásticamente no solamente en la cantidad de agua, que muchas veces nos basamos solamente en que haya agua o no, sino en la calidad de ese agua y en esos ecosistemas del Guadalhorce, que, como sabemos, es una comarca muy agrícola. Y bueno, ¿qué requiere esto? Pues requiere una ciudadanía informada, capacitada para actuar frente a esas problemáticas y que también sepa tomar decisiones informadas y orientadas a esas soluciones sostenibles y colectivas. Entonces necesitamos involucrar a esa ciudadanía en esa cultura científica y brindarles pues esa oportunidad de analizar las problemáticas de una manera más sistémica, que no sea de manera simplista y que, bueno, que busquemos entre todos y todas pues, soluciones a esas problemáticas. Por una parte estaba esa motivación local de los antecedentes de las asociaciones, ¿no? Pues con ese largo recorrido sobre la protección hídrica, sobre esa concienciación que ha estado marcado, ¿no?, históricamente aquí en Coín, gracias a las asociaciones y en cierta manera por culpa de todas las problemáticas que nos hemos encontrado en este territorio. Y bueno, porque también hay investigaciones previas, ¿no?, en este caso sobre una tesis doctoral sobre la sobreexplotación del acuífero de Coín. Y bueno, también hay otras investigaciones sobre el papel clave de la conexión de la ciencia y la ciudadanía. ¿Qué consideramos nosotros como ciencia ciudadana dentro de este proyecto? Pues la integración de esa ciencia ciudadana, pero conectado con problemas sociocientíficos que empoderen a la ciudadanía para tomar esas decisiones que hemos dicho en su día a día, pero que sean decisiones ambientalmente sostenibles y que también sean decisiones que las personas tomen de manera informada. Y luego, dentro de esa indagación sociocientífica, que sería nuestro marco pedagógico, entendemos que esa ciencia ciudadana tiene que impulsar, como ya he comentado antes, y en conexión con la definición de educación ambiental, en esa acción ciudadana en cuanto a las problemáticas que nos encontramos en nuestro día a día. También consideramos que la ciencia ciudadana tiene que ser un proyecto co-creado, que participemos todos y todas, que se vayan tomando decisiones democráticas y aspiramos a que se genere ese conocimiento, ¿no?, científico, pero que también sea abierto, transparente, accesible a todas las personas y que se mejore pues la alfabetización científica que tenemos todos y todas. Hemos dicho lo de los problemas científicos, pero habría que dar también qué significa, ¿no?, esos problemas científicos que hoy en día nos encontramos. Bueno, en Coín ahora daremos ejemplo porque en Coín tenemos muchos y que muchas veces lo que dicen nuestros compañeros Legardé y Simonot, que son compañeros de la universidad allí en Francia, es que se convierten estos problemas cuando se hacen mediáticos en cuestiones socialmente vivas porque, ¿no?, están vivas, ¿no?, en este momento. Y bueno, podríamos decir que los problemas científicos pues, son problemas mediáticos, actuales, relevantes socialmente a nivel local y global, del entorno cercano, que son complejos, necesita un análisis sosegado de esos problemas, que son abiertos porque no tienen una única solución, que son controvertidos, generan controversia, disputas, incertidumbre y que requieren una toma de decisión. Y también nos permiten pues, correlacionar ese conocimiento que también vemos en las escuelas con el conocimiento más experto, no en este caso en las universidades, y el conocimiento pues, social de las localidades. Y como he dicho, pues necesitamos pararnos, reflexionar, analizarlo sosegadamente esos problemas, pero también requiere que nos posicionemos, cuando ya nos hemos informado, posicionarnos ante esos problemas también.
Aquí tenemos, pues bueno, el ejemplo del agua, ¿no? Que sería la cuestión socialmente viva que tiene que ver con este proyecto. Y bueno, aterrizando al agua, pues bueno, pues tiene vinculadas diferentes controversias y problemáticas científicas ambientales, ¿no? Con el tema de los usos del agua, la contaminación, impacto del cambio climático, sequía, sobreexplotación, el papel de la cultura del agua. Se puede abordar desde muchos frentes y perspectivas, desde la perspectiva científica, ecológica, social, económica, histórica, cultural. Por ello, ahora, por ejemplo, que estamos en un grupo de trabajo con profesores y profesoras de diferentes ámbitos, es una cuestión que se puede abordar, ¿no? Interdisciplinarmente, como estábamos comentando. Y que, bueno, que tiene una gran relevancia, como hemos comentado, socialmente, pues con esa conexión con los ecosistemas, con el cambio climático, para la economía también, para la supervivencia y la calidad de las personas, para la supervivencia, ¿no? De la vida, al fin y al cabo, y que, como he dicho, pues surgen diferentes soluciones y formas de actuar. Pues hay diferentes soluciones, pero también se puede actuar de maneras diferentes, ¿no? Pues haciendo expresiones artísticas, manifestándose, escribiendo una carta al alcalde de Coín, creando documentales, podcasts, haciendo proyectos de sostenibilidad en el cole, que se puede actuar de muchas maneras. Esto simplemente era para contextualizar el proyecto, ¿no? Que vamos a trabajar lo que es la comarca del Valle de Guadalhorce en Málaga y sobre todo en la cuenca del río Guadalhorce y en las masas de agua superficiales y subterráneas como es Río Grande, Río Pereira, Río Fala, Río Guadalhorce y el acuífero de Sierra Blanca, lo que es la parte del nacimiento y también el nacimiento de Coín. Y bueno, como ya dijimos también, nos encontramos ahí con una zona de especial conservación, ¿no? Con el río Guadalhorce, Fala y Pereira, que creo que va a dar mucho juego porque estas masas de agua están asociadas a muchas problemáticas, tienen asociadas muchas problemáticas y que creo que va a ser también una manera de comprobar con este proyecto si realmente esas zonas de especial conservación realmente están funcionando o no están funcionando. Y ahora, bueno, os quería mostrar ejemplos concretos de lo que es problemas científicos conectado con esas masas de agua, que tenemos ya uno que era el del acuífero de Sierra Blanca, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Esa dimensión mediática, esa dimensión compleja, ¿no? En que uno está a favor, otro está en contra, ahora le afecta a los agricultores. Plan, se ve toda esa complejidad además y toda esa parte más mediática y bueno, y luego tenemos otro ejemplo muy claro que es de hace poquito, que ahora está muy, muy, muy intensa en los medios, sobre todo ahora a partir de enero, con lo de la presa de Cerro Blanco que afectaría a Río Grande. Y vemos que se está convirtiendo también en una cuestión socialmente viva porque los medios, esta noticia creo que es la saqué esta mañana muy reciente, y estas son todas de enero. O sea que tenemos muchos problemas asociados a esas masas de agua que creo que necesitamos también. Este proyecto creo que va a dar cierta luz a eso, por lo menos por nuestra parte, a la hora de informarnos y trabajar qué está pasando, qué causa eso, qué consecuencias tiene, qué podemos hacer e informarnos sobre eso e investigar sobre esas masas de agua. Pues ahora llegamos, bueno, pues ahora concretarnos un poco más qué es ese proyecto de ciencia ciudadana, este proyecto que se llama Corrientes de Vida, que como he dicho, pues se pretende involucrar a ese público, ¿no? A todo tipo de público, ¿no? A la investigación científica para democratizar ese conocimiento y esa ciencia, relacionando esa labor, ¿no? con el entorno cercano, con la sociedad, y que sea útil, ¿no? Porque muchas veces vemos que las universidades hacen investigaciones y decimos, no somos capaces a lo mejor de transmitirlo a la sociedad, y a la sociedad al mismo tiempo no le está siendo útil esa información. Entonces, a ver cómo hacemos eso útil, establecemos esos vínculos, ¿no? Con la ciencia y también con esos agentes sociales que están en esos territorios. Nuestro objetivo es ampliar ese conocimiento científico, por una parte, sobre el ciclo hidrológico de las aguas del Valle de Guadalhorce, estudiando esas masas de agua a través de análisis de parámetros físico-químicos, observación de presencia de especies bioindicadoras, también identificar el estado ecológico y también ver qué impacto generamos el ser humano en esas masas de agua. Este proyecto combina, por una parte, lo que creo que una de las cosas novedosas de este proyecto es que combina esa recogida de datos científicos, pero también ese análisis socioepistemológico que va más allá, ¿no? Pues también de que el agua sea como un recurso natural, porque al fin y al cabo es una cuestión socialmente viva que está conectada, ¿no? Con esas dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales que necesitamos indagar sobre ellas y entender por qué ocurren, qué está pasando, para que no solamente trabajamos la parte conceptual de conocimiento y generemos ese conocimiento, sino también de por qué
investiguemos sobre ese significado que le estamos dando a esto. Entonces, en esta parte, pues tenemos lo que hemos dicho, esa investigación más sociocientífica, más amplia, que amplía la otra parte de análisis del agua más científica, en este caso más natural, y que va a relacionar esos datos que recogemos de esas masas de agua con el modelo de uso y gestión del agua de esta zona. Entonces, partimos de problemas complejos relacionados con esas masas de agua que vamos a utilizar herramientas para tratar, no de simplificarlos, sino entenderlos de alguna manera y entender qué está pasando, ¿no? Ese significado que tiene detrás. Nosotros nos basamos en estos autores, uno de ellos, que francés también, que es Bruno Latour, y bueno, el enfoque de cartografía de controversia es el que utilizamos para el análisis socioepistemológico, que tiene que ver, sirve también, es una herramienta para investigación y también para la parte más didáctica, que la utilizamos también con nuestro alumnado en la universidad. Y bueno, sirve para explorar, visualizar y entender, ¿no?, esa complejidad de las cuestiones socialmente vivas en las que confluyen esos aspectos sociales y científico-tecnológicos. Y bueno, esta teoría piensa que hay como una red de actantes. Los actantes sería pues cualquier participante en esa problemática, ¿no?, que ya sea humano o no humano, que influye y que hace algo en esa red, ¿no? Entonces, en esa red hay muchos actantes que están conectados por relaciones y que se interactúan entre ellas, ¿no? Y que muchas veces, pues, con diferentes intereses, pues, disputan. Entonces, es muy interesante esta herramienta para poder ver qué está pasando en distintas problemáticas, para ver qué nudos encontramos, qué problemas encontramos, qué intereses hay y en dónde nos podemos centrar, ¿no?, qué tipo de relaciones hay. Aquí os enseño una de las herramientas de este enfoque, que es el mapa de controversia. Es la herramienta más característica que nosotros utilizamos para visualizar este fenómeno complejo. Este, por ejemplo, sería un ejemplo de la parte más académica que la hacemos en nuestro grupo de investigación. Este es un ejemplo de alumnado de la universidad que lo hicieron digitalmente. Esta es la misma herramienta, pero de diferentes maneras, de diferentes perspectivas. Este lo hicimos cuando vinieron las asociaciones vinistas a la universidad, que hicimos sobre el proyecto urbanístico sobre el acuífero de Coín. Lo estuvimos analizando y bueno, este lo hicimos cuando realizamos el proyecto en Huertas Viejas. Los niños y niñas hicieron su mapa de controversia para analizar también el acuífero de Coín. Entonces, vemos que es una herramienta que se puede adaptar a diferentes edades y que nos ayuda a visualizar, ¿no?, que a veces nos puede agobiar también, pero nos ayuda a visualizar un poco dónde estamos, qué pasa, qué relaciones, qué intereses, y creo que es interesante ver esa parte también, ¿no?, y no solamente recoger esos datos más científicos del muestreo. El objetivo en este caso, dicho todo esto, sería involucrar a la ciudadanía en ese estado ecológico, indagar posibles correlaciones con esas variables meteorológicas, que por eso tenemos también la colaboración del compañero de la EMET, conectar esos saberes locales y científicos, favoreciendo también ese intercambio intergeneracional también y entre la gente del territorio, fomentar el conocimiento científico y la valoración del patrimonio natural cercano, sensibilizando sobre la importancia del agua y nuestro impacto como seres humanos, impulsar la participación de la población en el estudio y conservación de esos ecosistemas fluviales, y también promoviendo que una vez que haga ese estudio se implique también en esas acciones sociopolíticas, en ese activismo también de hacer algo sobre esas problemáticas, ¿no? Y por supuesto también empoderar a la población para que indaguen y tomen conocimiento, ¿no?, basado en la evidencia científica, que como he dicho antes, pues nos encontramos ahora mismo en un contexto, ¿no?, de desinformación, de sobreinformación, y que necesitamos también tener cauces, ¿no?, para poder tomar decisiones que estén basadas realmente en la ciencia y que tengan esa perspectiva de sostenible, ¿no?, en el tiempo. Lo interesante de este proyecto es esa participación, ¿no?, que creo que es lo que hace al final este proyecto que sea también innovador, que sería la comunidad universitaria, las comunidades educativas, las asociaciones ciudadanas y ese público general que esté implicado, ¿no? En las comunidades educativas estamos trabajando ahora mismo con 10 centros educativos del Valle del Guadalhorce. En la comunidad universitaria estamos profesorado y alumnado de formación en la Facultad de Educación. También contamos con una investigadora de la Universidad de Zaragoza, de compañeros y compañeras de allí que hacen este tipo de estudios, que también nos
van a colaborar con nosotros, y él, como he dicho, es un investigador de la Agencia Estatal de Meteorología del Centro de Málaga. Y bueno, de la asociación pues, partimos con todos los simpatizantes, todos los socios y socias de Jara y la Mesa del Agua, y de público general, por cualquier persona que esté interesada, que esté sensibilizada o que quiera conservar nuestro ecosistema y nuestras masas de agua, pues está totalmente invitado. Para verlo aquí un poquito más concreto, ¿no? Pues tenemos esa conexión, ¿no? Comunidad universitaria, asociación, con esa Agencia Estatal de Meteorología, con ese público general, que también queremos centrarnos especialmente, ¿no? En esa población más rural, más agrícola, y con esas mujeres que también están aquí y forman parte de nuestro territorio. Y bueno, con la comunidad educativa, pues tenemos creado a través del CET en Marbella Coín, que tiene con la Junta de Andalucía, a través de Séneca, pues ese grupo de trabajo, ¿no? Del agua, patrimonio natural y cultural como herramienta competencial en el aula, y contamos con 9 docentes de Coín, 3 de Cártama, 2 de la Unidad Grande y 1 de Monda, de diferentes centros educativos además. Y bueno, estamos trabajando, ya hemos comenzado también a trabajar, ¿no? A analizar un poco de cómo se trabaja en los centros educativos, qué podemos hacer, qué queremos enseñar y cómo lo queremos hacer, y vamos a diseñar pues, ¿no? Propuestas didácticas que estén un poco en sintonía con el proyecto. Creo que, bueno, hablando más de esta parte, que al final aquí lo más interesante, ¿no? Esa parte de la universidad, ¿no? Que no nos quedamos solamente en que desde la universidad investiguemos sobre qué pasa en Coín, ¿no? Porque ya lo estamos en cierta manera haciendo, sino que tengamos ese asesoramiento, ese acompañamiento, ¿no? De personas que están especializadas en esas áreas científico-técnicas, pero que les falta ese conocimiento del territorio, que las asociaciones y los colectivos sociales van a aportar esa parte, ¿no? Ese conocimiento local, esa amplia experiencia que tienen de más de 20 años, y luego ese puente entre la población del territorio con las personas también que están movilizadas en ese sentido. Con la escuela, pues lo que he comentado, esa colaboración de materiales didácticos, teniendo en cuenta, bueno, lo que se está haciendo a todos los niveles educativos, intentar desde infantil hasta secundaria, y bueno, la participación de nuestro compañero meteorólogo, para que nos facilite también esos datos y pueda ayudarnos a interpretar esos datos meteorológicos. Los antecedentes también de este proyecto por parte de la universidad es que ya hemos cooperado con centros educativos aquí en Coín, hemos llevado 2 años consecutivos de proyectos en el centro Huertas Viejas, en el colegio Huertas Viejas, que lo hemos hecho además sobre el agua. Hemos realizado también esas jornadas de activismo con profesorado, con ese profesorado que participó en esos proyectos, y esas asociaciones ambientales que estuvieron en la universidad haciendo ese mapa de controversia, y que también participaron, en este caso Salvi también vino a contarle a los niños y niñas del colegio qué hacía Jara y esas cosas. Entonces está todo como muy conectado con la universidad, ya estábamos conectando la universidad con la sociedad y las escuelas desde un primer momento, pero ahora lo hemos materializado en este proyecto. Y bueno, el compromiso de que el grupo de investigación en el que estoy en la Universidad de Málaga, pues lleva tiempo con ese compromiso con las problemáticas de aquí de Coín y con las asociaciones. Ya vinimos a ver el territorio, a visitar aquí Coín, el territorio, participamos también en las manifestaciones, y también enviamos a la Mesa del Agua un manifiesto de apoyo, dando pues nuestra visión más científica, más técnica sobre lo que la controversia, sobre el problema que tenemos sobre el acuífero de Coín. Otro de los antecedentes del proyecto que tiene este grupo de investigación que participa en el proyecto es ese enfoque de cartografía de controversia que os comentaba, y es que más allá del mapa de controversia, que sería esto de aquí, el enfoque tiene como varias capas para hacer ese análisis socioepistemológico. Sería el mapa de controversia, pero también tiene una base de datos con toda la documentación que tenga que ver con ese problema y cómo está relacionado con los bastantes participantes del mapa de controversia. También tiene un glosario de términos para que cualquier persona que entre en la web pueda entender la problemática, por si hay algún término que no está muy claro. Y luego tiene como una línea temporal de la problemática. Nosotros hemos comenzado con lo del acuífero de Coín y estamos recopilando todas las noticias desde hace muchos años para ver la línea temporal, si se ha activado el problema, si se ha desactivado, y ver qué ha pasado sobre esa problemática. Eso sería todo lo que conformaría ese análisis más socioepistemológico, y creo que también, como he comentado antes, creo que es una parte también interesante.
Y bueno, en cuanto a publicaciones que nosotros hemos hecho en la universidad, pues tenemos también algunas experiencias de juegos de rol en infantil sobre la contaminación de un río, en este caso era el río Pereira. También sobre un enfoque que estamos llevando a cabo y que es el activismo colectivo basado en la indagación, que también era sobre el profesorado y sobre el proyecto que llevamos en el Huertas Viejas. También presentamos un póster sobre ese análisis socioepistemológico a través del mapa de controversia en un congreso también en Francia. Estamos analizando dibujos que hemos hecho en el cole a través de ese proyecto también en Huerta Vieja para ver si ha evolucionado, si ha habido algún impacto en esos niños y niñas el haber realizado ese proyecto. Y bueno, también hemos hecho un poco de análisis sobre ese mapeo que tuvimos con los movimientos sociales como herramienta también de participación, ¿no? Con la sociedad y también de intercambiar conocimiento. En cuanto a la fase del proyecto, pues como he dicho, comenzamos en julio de 2025 con esa recopilación de información, diseño de cartelería, creación de herramientas, y estamos ahí todavía como un poco, ahora veremos más. Y bueno, simplemente deciros que las campañas de muestreo de formación van a empezar en marzo, y el muestreo, que ahora diremos más o menos las fechas, y que para entre marzo y enero, porque va a haber muestreos de primavera, verano, otoño e invierno, en cada una de las estaciones va a haber muestreos, y luego ya a partir de enero se prevé que se haga un análisis de esos muestreos, bueno, y de ese análisis socioepistemológico, y que luego pues difundamos esos resultados a partir de la página web. Todos esos datos que se recogen estén públicos y estén recogidos en la página web para que cualquier persona, ¿no? Que muchas veces a veces queremos encontrar algo y no lo encontramos, pues esos datos para que estén también en la página web, pero también tenemos que hacer difusión en otros medios, ¿no? Pues a lo mejor artículos o a lo mejor estábamos planteando de escribir, a lo mejor publicar un libro con las propuestas didácticas, ya veremos, pero tenemos que hacer también cierta difusión sobre el proyecto, porque también para que haya más gente que quiera hacer este tipo de proyectos en otros territorios de España. Y bueno, aquí, para que lo veáis un poquito más claro, ahora mismo estaríamos, ya hemos arrancado el proyecto, estamos trabajando en esta elaboración de recursos didácticos, también estamos trabajando en esa recogida de información previa con la consultoría. Esta campaña de formación la tenemos prevista para marzo, para abril. Para abril. Estamos también trabajando en la implementación de esas herramientas TIC, porque en la página web tenemos que ver cómo esos datos sean accesibles para la ciudadanía. Ya tenemos muy avanzado también la planificación del muestreo, los puntos de muestreo. Y bueno, prácticamente pues nos quedaría, estamos todavía trabajando en eso y nos quedaría pues no esa recogida de datos en lo que es las masas de aguas que hemos hablado antes, trabajar en esa cartografía de controversia, que sería en este sentido, nosotros con la población, esa mapa de controversia, y nosotros desde la universidad intentar la otra parte que os he dicho del glosario, búsqueda de bibliografía y de fuentes y de la línea temporal, la interpretación de los datos y la comunicación y difusión de los resultados. Esperamos que este proyecto pues tenga cierta transformación, ¿no?, en el ambiente y cierto impacto, ¿no?, a nivel científico, con esa mejora de ese conocimiento, con esa generación de conocimiento también sobre ese estado de las masas de agua del Valle de Guadalhorce. También que tenga un impacto sociopolítico, que se mejore esa toma de decisiones, ¿no?, porque también estamos involucrando a la gente, la estamos concienciando y también la estamos capacitando para que tomen sus decisiones, pero de manera informada, y que también actúen, ¿no?, y participen. Y luego en educativo, que mejoren, bueno, esos procesos de enseñanza y aprendizaje en relación con esa educación científica, con esa educación ambiental, porque no hemos dado cuenta de que lo que se está haciendo a nivel educativo, lo estábamos hablando los días en el grupo de trabajo, que desde mi época yo ya recuerdo que el trabajar el tema del agua desde el consumo del hogar, y ya dijimos los otros días que realmente es un 10%, ¿no?, que un 80%, casi un 80% de la agricultura, y que realmente el enfoque que se está haciendo, incluso el modelo de ciclo del agua que tenemos cuando llegamos a la universidad, suele ser muy, muy escaso, ¿no? No tiene en cuenta, por ejemplo, la interacción humana o la impermeabilización del suelo o la filtración del agua. Entonces, nos estamos dando cuenta de que algo está fallando y que tenemos que también trabajar a nivel educativo desde todas las etapas para ver si podemos mejorar también a esos niveles.
Y bueno, ¿qué esperamos? Pues esa educación científica, ese empoderamiento comunitario, propuestas educativas para la gestión sostenible del agua, pero también propuestas sociales, propuestas políticas para gestionar ese agua de manera más sostenible y cómo usarlo de manera más sostenible, esa generación de datos científicos para esa toma de decisiones informadas y, bueno, elaboración de recursos educativos, que estamos en ello, actuación en centros educativos, que tenemos previsto en el segundo año del proyecto, esa formación de participantes, esos talleres intergeneracionales, ese muestreo de campo con las apps, que también vamos a utilizar apps, y kits científicos, y los datos en abierto en la página web, y la difusión de los datos y de todo el proyecto en general, de la parte educativa, científica y sociopolítica, a nivel de, pues, de ciudadanía, autoridades y también de la comunidad científica. Y bueno, por mi parte aquí tenéis las referencias y bueno, muchas gracias por vuestra atención.